Bien, vamos con un libro que se titula Terror Rojo en la provincia de Granada. El libro es de Santiago Pérez López. Evidentemente no ha tenido mucho éxito en el sentido de que no han querido publicárselo. Lo ha hecho él por su cuenta, podríamos decir. Aquí Santiago Pérez tiene una dilatada trayectoria académica e investigadora. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, profesor de secundaria, miembro fundador del Centro de Estudios Pedro Suárez. Ha participado como ponente en numerosos congresos y coloquios científicos. Ha colaborado como profesor en el aula de mayores de la Universidad de Granada y en los cursos del Centro Mediterráneo. Ha publicado decenas de artículos en revistas científicas, ha prolongado numerosos libros y ha publicado las siguientes obras: El Seminario Conciliar de Sant Torquato, Guadix, 1986, en colaboración con el profesor Manuel Quesada Martínez. Semana Santa en Granada, coautor de la obra, con el capítulo titulado Semana Santa en Guadix, Sevilla, Gemisa, 1987. Geografía de Guadix, Aspectos Físicos y Humanos, Granada, Diputación Provincial, 1994, en colaboración con el profesor Javier Beas Torroba. El Hospital Real de Caridad y el Hospicio Real, Asistencia Hospitalaria y Expósito en Guadix, 1750-1850, Guadix 1997, en colaboración con el profesor Antonio Lara Ramos. Guadix y su obispado en la Guerra de la Independencia, Quebranto económico y ruptura social en una diócesis de la Alta Andalucía, Córdoba, Caja Sur, 1999, la Cofradía de Semana Santa en Guadix, la Hermandad del Santo Entierro desde sus orígenes a nuestros días, Guadix 1999, la comarca de Guadix en la Segunda República, del 31 al 36, de la Esperanza a la Frustración, Guadix 2004, la Catedral de Guadix Magna Esplendore, coautor de la obra, con el capítulo Guadix, la Catedral, 3 siglos de historia, de la incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla, la crisis del antiguo régimen, Granada 2007, la Guerra Civil en la comarca de Guadix, 1836 a 1900, bueno, entiendo que será 1936 a 1939, Guadix 2014. Bien, dice Santiago Pérez había demostrado ya en sus obras anteriores una gran capacidad de análisis de datos y hechos para realizar estudios pormenorizados y concretos acerca de su entorno más directo, la comarca de Guadix. Ahora ha agrandado su campo de estudio a toda la provincia de Granada, y ello desde una perspectiva seria, rigurosa y analítica, conformando una investigación que curiosamente ni nos va a dejar indiferentes en sus premisas ni en sus conclusiones, en la medida en que nos encontramos ante un análisis nuevo de un tema paradójicamente antiguo, pero que adquiere una muy interesante y vitalidad gracias al trabajo y al esfuerzo ímprobo de su escritor. Luis González Ruiz, doctor en Historia Contemporánea. En la Granada del Frente Popular, la violencia ni fue espontánea ni surgió de la nada. En los pueblos todo el mundo se conocía, la familia a la que pertenecía su ideología política, el grado de compromiso con la Iglesia o las explotaciones agrícolas y negocios que regentaban. Por eso, desde el primer día, la represión tiene unos destinatarios concretos: falangistas, religiosos, cedistas, labradores, propietarios, comerciantes. Casi todas las obras publicadas pasan de puntillas sobre el tema, tratando de justificar incluso la represión sufrida por las víctimas del Terror Rojo en un afán de establecer una distinción maniquea entre el terror de las derechas y el de izquierdas, argumentando que la represión llevada a cabo por la izquierda fue descentralizada, espontánea y apenas organizada, mientras que la ejercida por la derecha fue más controlada, centralizada e implacable. Muchos de estos mitos quedan en entredicho en este libro de fácil lectura, al tiempo que serio y riguroso. Bien, pues vamos a empezar con el prólogo. Vamos aquí. El prólogo dice: decía el brillante autor inglés Aldous Huxley que quizás la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada de las lecciones de historia. Pues bien, tiene en sus manos un libro que precisamente nos induce de manera clara a comprender nuestro pasado y a ser más reflexivos sobre el mismo, tanto más cuando la vorágine del presente, sus incertidumbres y riesgos, cuando no sus errores, nos hace titubear hacia las posibilidades del futuro. El autor, Santiago Pérez, había demostrado ya en sus obras anteriores una gran capacidad de análisis de datos y de hechos para realizar estudios pormenorizados y concretos acerca de su entorno más directo, la comarca de Guadix. Ahora, a la medida en que nos encontramos ante un análisis nuevo de un tema paradójicamente antiguo, pero que adquiere una muy interesante vitalidad gracias al trabajo y al esfuerzo ímprobo de su escritor. Como él mismo indica en su introducción, se han analizado muchos estudios, publicaciones y análisis sobre la Guerra Civil Española, si bien hay que asumir que no todo está escrito, ni publicado, ni analizado.
También es cierto que hoy en día se siguen afirmando y diciendo muchas cosas sobre tal tema, si bien tampoco se ha afirmado ni se ha dicho todo lo que habría que haber hecho. Pero lo que sí se puede afirmar de forma categórica es que en esa profusión de información que tenemos y que continúa apareciendo hay un exceso de errores, muchas veces intencionados, una abundancia de propaganda, también con intenciones diversas, un exceso de opiniones en ocasiones igualmente poco cualificadas o acertadas. También se puede afirmar que, como consecuencia del propio devenir de la posguerra y de la dictadura franquista, primero, y de la vuelta de la democracia después, por parte de los investigadores ha habido una mayor tendencia al análisis del pasado desde una perspectiva no demasiado independiente y crítica. Y sí la ha habido, por el contrario, desde una perspectiva partidista, partidaria, incluso en algunas ocasiones con claro ánimo de revancha, como si los desastres de una guerra civil y de sus consecuencias pudieran ser corregidos por el simple hecho de una redacción más o menos acorde a unos intereses perfectamente visibles, pero poco apegados a la labor minuciosa del análisis del historiador responsable. Lo anterior se traduce en que numerosas investigaciones sobre la Guerra Civil Española, y en concreto sobre los aspectos más tristes de sus consecuencias, no hayan sido del todo ecuánimes con las actitudes de los bandos en liza, como si fuéramos los autores del ahora agentes activos y en liza del pasado, actuando no como relatores de ese pasado o críticos del mismo, sino como hooligans de los bandos en guerra, tal vez demasiado permisivos, cuando no meros voceros en las acciones del bando republicano, ensalzando las virtudes idílicas de un proyecto político fallido y defendiendo a ultranza sus actuaciones posteriores, aun siendo estas a veces poco defendibles. Una guerra civil nunca puede ser buena y siempre es consecuencia de los errores de todos los que participaron en su devenir y de todos los bandos en liza, y por lo tanto no pueden ser objeto de defensa ninguna actitud reprochable efectuada en nombre de ningún contendiente, sino todo lo contrario, merecedora de su conocimiento primero y de su eventual reproche después. En los últimos años, afortunadamente, se ha ido cambiando la tendencia en las investigaciones históricas acerca de la actuación de los dos bandos en nuestra guerra civil, comenzando a aparecer estudios que ponen en cuestión aseveraciones que habían sido dadas por buenas en estudios realizados especialmente tras el fin de la dictadura, estudios que trataban de minimizar las acciones poco edificantes realizadas por el bando perdedor y que solo insistían en que aquellas que habían sido efectuadas por el bando ganador en un intento de vincular precisamente esa etapa franquista con partidos políticos surgidos tras la transición. Son numerosos en este nuevo sentido las aportaciones surgidas en los últimos años por nuevos estudios que revelan aspectos poco conocidos y desgraciadamente también trágicos de una etapa triste de nuestra historia contemporánea. Dentro de esos nuevos estudios que están apareciendo en los últimos años es de destacar, por méritos propios, la obra de Santiago Pérez, que ahora nos presenta en este nuevo libro una visión novedosa de lo que significó la represión republicana como consecuencia de la guerra civil en la provincia de Granada. Pero su análisis es un relato descarnado, frío, sistemático que atrapa al lector, sea más o menos especialista en el tema principal en la medida en que de manera puntual nos va descubriendo un pasado que no por cruel y trágico debe ser ignorado o silenciado, y que por ello mismo merece ser conocido. De ahí el valor de la lectura de este libro. Más allá de su valor histórico, perdonadme que esté corrigiendo aquí el OCR, más allá de su valor histórico, que es mucho, más allá de su rigor documental, que es mucho, y más allá del análisis crítico que se realiza, que también es mucho, me gustaría resaltar su capacidad de divulgación histórica. Divulgación que es relatada de manera cronológica y geográfica, de tal forma que el lector queda atrapado como en una novela, como si de una novela se tratara, en un ansia por seguir leyendo y por descubrir nuevas pistas que le acerquen al fatal desenlace. Que no es otro, tristemente, que el horror de unos seres humanos sobre otros. El libro se ha basado en numerosas fuentes documentales de variada procedencia, lo que viene a certificar la rigurosidad del trabajo realizado. Y quiero hacer una especial mención a los archivos profusamente utilizados
como forma de aseverar los datos y cifras que aparecen en el texto, lo que revela el esfuerzo del autor por alejarse de interpretaciones aleatorias y centrarse en el valor del documento histórico, documento que es reflejado en el discurso que se compone y que da plena validez al hilo conductor que conforma el lodo del relato. Nos encontramos claramente ante un auténtico libro de historia con mayúsculas, en el cual la fuente sirve de forma clara para la redacción del texto, dando certeza al mismo y no al revés. El análisis de los datos encontrados y su reflejo en las páginas que van a leer demuestra el arduo trabajo y el esfuerzo que se ha llevado a cabo durante largo tiempo para que los lectores podamos encajar los sucesos dentro de los diferentes contextos. Y precisamente es de destacar el contexto el que nos sitúa al autor en la primera parte de su obra, La República Desbordada. En ella, Pérez traza un perfecto dibujo de la España y de la Granada de la época previa a la Guerra Civil, y en los primeros meses del conflicto relatando el ambiente crispado y enfrentado de unas dos Españas que, parafraseando a Antonio Machado, se harían partiéndose el corazón. Es en ese preámbulo histórico donde debemos enmarcar la realidad que se describirá en las páginas posteriores del libro. Preámbulo que es imprescindible para entender el fracaso de la política del entendimiento, del diálogo y de la razón para acabar en un trágico devenir inevitable e ilógico, y cuyas consecuencias aún hoy seguimos sin ver totalmente superadas. El contexto que nos detalla de manera acertada el autor nos introduce directamente en la segunda parte, que es, sin lugar a dudas, el centro del trabajo realizado. Se trata del análisis pormenorizado y geográfico de algo tan triste como es la acción de unos españoles contra otros, motivados por intereses de todo tipo, como muy bien se describe a lo largo de las páginas, que afectaron a prácticamente todos los municipios de la provincia de Granada, entremezclando ideología con rencor, economía con venganza, religión con ignorancia, etcétera, etcétera. La represión tuvo muchos móviles, todos ellos execrables, en ambos bandos por supuesto, pero la lógica cayó aplastada por el peso de las balas, traspasando ideales políticos y arruinando vidas y familias de formas injustificadas. En este análisis de la represión republicana en Granada surge la figura real del escritor que, tras conocer los datos y como debe de ser su presentación como científico, como intelectual y como historiador, de manera hegeliana los analiza, los sintetiza y nos expone su tesis en las conclusiones. Nos presenta de manera sistemática, fría, con nombres y apellidos, con lugares, con fechas, la cruda realidad de lo peor de la condición humana, ese homo homini lupus est que diría Hobbes. Y ese gran trabajo descriptivo culmina en la tercera parte denominada simple, pero muy gráficamente las víctimas. No se puede expresar mejor el contenido del epígrafe. Uno tras otro nos aparecen nombrados todos los represaliados por el bando republicano en Granada, en un trabajo minucioso de investigación merecedor del aplauso de aquellos que consideramos la historia como una ciencia viva que debe ser conocida y actualizada. Se convierte este capítulo en un elemento lleno de vitalidad en el cual se pone negro sobre blanco la realidad de un pasado cruel y sus consecuencias en lo más triste posible, la pérdida de vidas humanas. Este capítulo se convierte, por méritos propios, en historia de todos y cada uno de sus vecinos que optaron por la delación primero y por el ajusticiamiento después, sin más razón que el odio que se había venido conociendo desde años atrás. Este capítulo no es sino reflejo de una sinrazón, pero no solo de la zona represaliada, sino reflejo de todos los represaliados en ambas zonas, sin motivos en ninguna de ellas, y debe de entenderse, como bien queda claro en varios pasajes del libro, como homenaje general a todas las víctimas. En resumen, nos encontramos ante una aportación muy importante a la historia contemporánea de Granada, en la cual, con toda realidad y detalle, se describe la dureza de la represión republicana en la provincia. Y es una aportación importante porque nos acerca más al conocimiento de nuestro pasado, de nuestro triste pasado, pero que no debemos de ocultar. El autor revela datos muy interesantes y novedosos, relaciona hechos y nombres, vincula la geografía con las historias personales de manera clara y justa. En este sentido de claridad es de destacar la construcción temporal de los hechos, el ponerlos en relación con un contexto que va de lo global a lo particular, de una forma que revela su dedicación a la docencia, con una pedagogía susceptible de ser fácilmente entendida, donde no deja resquicio más que la comprensión, si ello es posible, de unos hechos tristes y crueles del pasado. Creo que esta obra de Santiago Pérez debe de contemplarse en su literalidad histórica más diáfana, porque de eso se trata, de un libro de historia, de un libro que habla de hechos y de personas,
en base a unas fuentes documentales profusamente trabajadas y detalladas junto al uso de una bibliografía extensa, lo que se traduce en un compendio analítico de primera magnitud. Sus conclusiones, a modo de resumen, son acertadas y creo que merecen ser no solo leídas, sino sobre todo reflexionadas tras la lectura. Enhorabuena, por lo tanto, a Santiago Pérez por este gran trabajo de investigación y que viene a dar la razón a lo que decía Miguel de Cervantes. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente y advertencia de lo porvenir. Leamos con detenimiento y admiración este libro, del cual estoy seguro podremos sacar conclusiones que nos ayudan precisamente a reflexionar sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Luis González Ruiz, doctor en Historia Contemporánea. Introducción. Este libro nace con la idea de aportar su granito de arena al ingente número de trabajos que se vienen publicando en los últimos decenios sobre la Guerra Civil Española. Todos los estudiosos coinciden en señalar que no ha habido un acontecimiento histórico tan estudiado y al mismo tiempo tan polémico como este. Sin embargo, aunque parezca una contradicción, el público sigue ávido de información sobre una época tan reciente como controvertida de la historia de España. A tenor de este interés, cabría preguntarse si lo publicado no es suficiente o si la hipótesis de trabajo, los datos aportados, las explicaciones o las conclusiones que se ofrecen no satisfacen plenamente al lector avezado. Al final, la guerra civil, incluso antes, comenzaron a publicarse libros en los que se relataban las barbaridades perpetradas por los rojos en la retaguardia republicana. Véanse las publicaciones de Monferrel, Moreno y Hernández Auger para Motril o de Golonet y Morales para la provincia de Granada. No obstante, esta temática se abandonó muy pronto. En las últimas décadas han ido apareciendo nuevos trabajos que nos han proporcionado un conocimiento bastante completo de la República y la Guerra Civil. Los estudios de Gibson, Viñes Millet, Gay Armenteros, Alarcón Caballero, Calero Amor, Molina Fajardo, López Martínez, Gil Bracero, sobre la Segunda República y la Guerra Civil en Granada, abrieron en su día nuevas líneas de investigación en materias de orden público, luchas sociales, acontecimientos políticos, represión franquista. Sin embargo, un aspecto tan importante desde nuestro punto de vista como es la represión en la retaguardia republicana pasados aquellos primeros años de posguerra, no ha merecido ningún estudio de conjunto. El archivo de la causa general, a pesar de sus carencias, sigue siendo hoy por hoy una fuente fundamental para conocer la represión del Frente Popular en la retaguardia republicana, si bien debemos complementarlo con otras fuentes primarias y secundarias de la época. Muchos autores desautorizan e incluso desprecian las cifras y datos que ofrece la causa general. Es cierto que fue impulsada oficialmente por el gobierno de Franco el 26 de abril del 40 con el propósito de sustentar con cifras reales las víctimas del tenor republicano durante la Guerra Civil. Sin embargo, el recuento oficial, una vez finalizado, arrojaba unas cifras que no se acercaban ni por asomo a las que el régimen de manera oficiosa se encargó de airear. De los 470.000 asesinatos que repetía la autoridad del régimen, la causa general las rebajó hasta las 85.940 víctimas para todo el territorio nacional. Los datos que aporta la causa general sobre la provincia de Granada están incompletos, falta todo el partido judicial de Guadix. Son muy parcos en detalles y poco extensos, a diferencia de los existentes en los de Almería, Jaén o Málaga. En la mayoría de los municipios granadinos sus responsables se limitaron a complementar los estallidos de víctimas, obviando incluso la edad, profesión y circunstancia en las que murieron las víctimas. Incluso los escasísimos documentos generales existentes sobre la provincia apenas ofrecen valoraciones que vayan más allá de lo meramente oficial. Sirva como botón de muestra que en Turón las autoridades del Frente Popular instalaron uno de los campos de prisioneros más crueles de la guerra, donde fueron exterminadas 124 personas en menos de un año. Sin embargo, la causa general de Granada pasa casi de soslayo sobre este hecho y como si se tratase de una mera anécdota. Estos hechos no invalidan el valor de la causa general, sino todo lo contrario, la refuerza como documento de especial interés a la hora de acercarse al conocimiento de la represión a la retaguardia republicana. También es cierto que contiene errores a la hora de contabilizar las víctimas, ya que incluye algunas cuya causa directa de muerte no fue la represión. Incluso otras se contabilizaron doblemente al aparecer inscritas en 2 municipios o provincias. No obstante, a pesar de ello, la causa general tiene un valor muy importante como documento histórico. Estas carencias hemos tenido que salvarlas acudiendo a otras fuentes complementarias y a otros archivos que nos han permitido contrastar buena parte de la información y de las que damos cuenta en el capítulo correspondiente. Antes comentábamos que resulta chocante que en una provincia en la que la mitad de su territorio permaneció durante toda la guerra bajo dominio republicano, apenas existan trabajos que aborden la represión. Incluso las obras de referencia publicadas pasan prácticamente de puntillas sobre el tema, tratando de justificar incluso la represión sufrida por las víctimas del terror rojo.
siempre encuentran motivos de disculpa a la hora de enjuiciar cualquier crimen perpetrado en la zona republicana, por atroz que fuese. Su militancia fascista eran terratenientes, eran ricos y poderosos, pertenecían a la clase dominante, intentando establecer una distinción maniquea entre el terror de derechas y el de izquierdas, argumentando que la represión llevada a cabo por la izquierda fue descentralizada, espontánea y apenas organizada, mientras que la ejercida por la derecha fue mucho más controlada, centralizada e implacable. Incluso últimamente autores como Espinosa Maestre defienden la tesis del exterminio franquista planeado en 2010, o Preston, que la eleva a la categoría de holocausto. Para la mayoría de estudiosos de esta etapa de nuestra historia reciente, los asesinatos de Federico García Lorca, Fernández Montesinos, Ruiz Carnero, Juan José Santa Cruz Garcés o Virgilio Castilla no son iguales que las del obispo Medina Olmos, Pedro Poveda, Juan de Dios Ponce, Ángel Lozano, José Bedmar, Carlos Castillo, Emilio Muró, José Rojas, Francisco Quero, José Ropero, Salvador Aguilera o Pedro López Villanueva. Desgraciadamente todos fueron víctimas inocentes, producto del odio y del rencor que fue anidando en la sociedad española desde finales del XIX y que estalló durante la contienda civil. Comparto la tesis de Stanley Pine cuando sostiene que la represión republicana nunca fue espontánea, porque los grupos revolucionarios se habían encargado de planearla y hacerla pública durante años. En esta misma línea se enmarca la opinión de Julius Ruiz, para quien la represión en el bando republicano tras el estallido de la guerra civil, 50.000 ejecuciones incluidas las más de 6.000 miembros del clero, no solo fue el fruto de la reacción popular descontrolada de unos cuantos, sino que hubo una continuidad en esa actividad represiva arbitraria inicial y la persecución institucionada contra los enemigos de la República a partir de 1937. En la Granada del Frente Popular la violencia ni fue espontánea ni surgió de la nada. En los pueblos todo el mundo se conocía, la familia a la que pertenecía, su ideología política, el grado de compromiso con la Iglesia o las fincas, explotaciones y negocios que regentaban. Por eso desde el primer día la represión tiene unos destinatarios concretos: falangistas, religiosos, cetistas, labradores, propietarios, comerciantes. A ellos se les unieron las decenas de guardias civiles que se decantaron en los pueblos en favor del alzamiento. En algunas publicaciones se esgrime como un logro que la represión disminuyó sustancialmente a partir del mes de octubre del 36, achacando este cambio a las medidas adoptadas por el gobierno de la República. Paul Preston afirma que a finales del 36 la oleada de violencia espontánea de los primeros meses había sido controlada en la zona republicana y que en líneas generales a partir de enero del 37 la violencia tras las líneas republicanas comenzó a controlarse. Creemos que esto es una falacia, ya que el presidente Azaña, a principios del 37, seguía advirtiendo del disgusto del ministro de Economía Juan Negrín por las atrocidades que seguían cometiéndose. La represión en los pueblos granadinos se inició al mismo tiempo que fracasa el alzamiento, manteniéndose como espada de Damocles. Durante todo el conflicto. Otra cosa es que tras los primeros momentos de confusión y en vista de las intenciones aviesas de los represores, las familias que se sentían perseguidas se ocultaran, haciéndose prácticamente invisibles. Perdón, un momento. Perdón la interrupción. Dice: la represión en los pueblos granadinos se inició al mismo tiempo que fracasa el alzamiento, manteniéndose como espada de Damocles durante todo el conflicto. Otra cosa es que tras los primeros momentos de confusión y en vista de las intenciones aviesas de los represores, las familias que se sentían perseguidas se ocultaran, haciéndose prácticamente invisibles para los represores, o se marcharan de los pueblos, buscando lugares más seguros o intentando llegar a Granada. Durante los años 37 y 38 el SIN siguió desarticulando grupos de evadidos en los pasos de Sierra Nevada procedentes de la zona republicana, cuya intención era pasar a zona nacional. En definitiva, no hubo más muertos porque las víctimas o desaparecen o buscan lugares seguros donde ocultarse. A día de hoy se manejan cifras bastante aproximadas del total de víctimas de represión en la Guerra Civil Española. No obstante, aún queda bastante por hacer en este terreno, máxime cuando proliferan los estudios empeñados en minimizar las víctimas de la represión republicana, mientras que amplían hasta extremos rayanos en el ridículo las provocadas por la represión franquista, incluyendo los que murieron en los frentes, los que fallecieron por causas ajenas a la represión o dando pábulo a aseveraciones sin ninguna base científica como lo que pretenden ubicar 4.000 víctimas en el Carrizal de Órgiva. En algunos estudios sobre la represión franquista publicados recientemente, la cifra de víctimas han pasado de 6.000 a 12.000, incluso otras las han elevado a 25.000. Las cifras de muertes de producto de la represión republicana en la provincia de Granada oscilan en torno al millar,
La causa general registró 1.069 asesinatos para la provincia de Granada. Salas Larrazábal ofreció en su estudio 928 víctimas. Gil Bracero las situó entre 1.120 y 1.171 víctimas, mientras que Paul Preston las ha cifrado en 944. Nuestro estudio, una vez cotejadas las víctimas pueblo a pueblo, recoge un total de 1.164 muertes violentas. En la primera parte del libro ofrecemos una visión general acerca de la situación de la provincia de Granada durante la Segunda República, analizamos el deterioro del orden público, la incidencia de la Revolución del 34, el fiasco electoral de febrero, la repetición de las elecciones en mayo del 36 o las circunstancias que se viven en la ciudad de Granada en los días previos al alzamiento militar. La República no fue un remanso de paz y tranquilidad, sino todo lo contrario. Algunos estudios, González Calleja, han puesto de manifiesto que entre el 14 de abril del 31 y el 18 de julio del 36 se produjeron al menos 2.629 víctimas mortales, producto de violencia sociopolítica. De ellas, 1.550 fueron causadas por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que a su vez sufrieron 445 bajas mortales entre sus filas, todo ello sin olvidar los 21 estados de prevención, 23 de alarma, 18 de guerra y más de 5.000 huelgas. Al margen de la interpretación que pretendemos darle, se pone de manifiesto que la radicalización de la sociedad española, que culmina el 18 de julio del 36, fue un proceso larvado que se vio acelerado tras la Revolución de Asturias del año 34. Fue precisamente la Revolución Asturiana de octubre cuando por primera vez la izquierda descubre sus cartas acerca de sus verdaderas intenciones sobre el futuro de España. En este sentido, llama la atención la actitud del Partido Socialista Obrero Español, actor fundamental para el triunfo de la República y que 2 años más tarde cooperó codo con codo con anarquistas y comunistas para instalar en España una dictadura similar a la soviética. Mucho se ha hablado también del peligro que representaba para la democracia un partido de corte fascista como Falange Española. Sin embargo, a diferencia de Italia, Falange no era un partido de masas en aquellos años. Los resultados electorales de febrero avalan esta afirmación, ya que su apoyo electoral no llegó al 0,7%. La gran preocupación de la izquierda no era el fascismo, sino el avance de la derecha en su conjunto. Falange Española fue utilizada como argumento para unir a la izquierda contra la derecha, exagerando su actividad y su supuesta peligrosidad electoral y organizativa. No obstante, Falange Española comenzó a experimentar un cierto crecimiento en Granada tras la presencia de Arrese, cuya labor se propagó a la provincia, donde contó con la aceptación de estudiantes, comerciantes y agricultores. Las elecciones de febrero del 36 configuraron los dos grandes bloques que protagonizan la guerra civil. Los partidos republicanos de centro y de izquierda quedaron relegados. Llegado el momento, serán meros comparsas de la situación. La dureza de la campaña electoral de febrero del 36, los resultados cosechados por los bloques y el fantasma del pucherazo, en varias provincias se abrió una enorme grieta en la ya irrespirable situación que se vive en España. El rodillo mostrado por la izquierda en el Congreso a la hora de valorar los resultados y decidir en qué lugares se tenía que repetir las elecciones, añadió en provincias como Granada otro motivo de enfrentamiento. A partir de este momento se instalará en España un clima de violencia cada vez más evidente, mientras que el gobierno de la República mostraba a diario su incapacidad para poner remedio a una situación que la superaba. Baste recordar las jornadas violentas que vive la provincia de Granada, especialmente su capital, durante los días 8 y 10 de marzo, que se saldan con numerosos heridos y multitud de edificios incendiados. La proliferación de huelgas, manifestaciones, enfrentamientos, etc., que fueron la nota dominante durante los meses siguientes hasta el mismo 18 de julio, fue calando en las clases conservadoras que en principio no eran partidarias del alzamiento, pero que observan con preocupación la deriva de España. Sobre el alzamiento militar, en la provincia también se ha escrito mucho en los últimos años. Es cierto que los planes previos al alzamiento militar, elaborados por el general Mola, reservaban a Andalucía, sede de la segunda región militar, un papel testimonial. Sin embargo, la importancia que tuvo para el futuro del alzamiento el ejército de África cambió sustancialmente la situación prevista, hasta el punto que Andalucía pasaba de espectadora a plataforma desde que el ejército sublevado debía avanzar rápidamente sobre Madrid. El frente oriental andaluz quedó sumido a la marginalidad. Nunca suscitó demasiado interés en ninguno de los dos bandos, ya que su posición estaba muy lejos de las batallas decisivas de la guerra. Si no, ¿cómo se explica que el ejército republicano ni siquiera pudiera disponer de un puñado de aviones en buen estado para lanzar un ataque definitivo contra la ciudad de Granada? Nadie valoró las enormes carencias y limitaciones que presentaban las fuerzas encargadas de tomar Ciudad de Granada. ¿Alguien se preocupó de hacer una valoración seria de las repercusiones que podía tener el fracaso de esta empresa? ¿Cómo se permitió establecer una cabeza de puente de 250 kilómetros entre Sevilla y Granada con miles de anarquistas malagueños asentados en ciudades como Antequera, Loja o Alhama de Granada? El triunfo del alzamiento militar en Granada
y su consolidación se puede tildar de milagroso, aunque buena parte de este milagro es atribuible a la izquierda, que fue incapaz de tomar la capital con todo a su favor. Este fracaso sin paliativos proporcionó la moral necesaria a los alzados, propiciando los efectos contrarios en la izquierda. Solo la torpeza de la República permitió que Granada quedase unida a Sevilla a través de una delgada línea que las fuerzas republicanas fueron incapaces de romper. Tras este fracaso, los frentes de guerra apenas sufren modificaciones importantes. Los sectores que circundaban Granada son ocupados por un aluvión de milicias que actuaban al margen de la autoridad militar y política, adoleciendo de una mínima disciplina y, por supuesto, de una dirección centralizada. Posteriormente, el grueso de las fuerzas republicanas se organizaron en torno a las célebres brigadas mixtas, cuyos mandos, salvo raras excepciones, eran líderes y jefes políticos que desconocían las prácticas militares más elementales. Se trataba de grupos heterogéneos, faltos de disciplina y mal equipados, a los que se le unieron algunos guardias civiles y carabineros. Mucho trabajo y escaso tiempo tuvo el general Toribio Martínez Cabrera, un militar profesional avezado, para poner orden y concierto en el caos en el que se convirtió el frente oriental de la Granada republicana. Además, muchos de los integrantes de las brigadas mixtas, anarquistas y comunistas, fundamentalmente, adoptaron la costumbre de abandonar el frente para dedicarse al robo, el pillaje y el asesinato. Como hemos comentado anteriormente en el libro, se aborda a modo de radiografía la represión en la retaguardia republicana y su incidencia en la provincia. Para ello hemos tomado como referencia los partidos judiciales. El alzamiento militar triunfó en un primer momento en 102 de las 201 poblaciones de Granada, pero sus consecuencias no fueron iguales en todos los territorios. Los partidos de Granada, Santa Fe y Órgiva quedaron casi desde el primer momento bajo control de las tropas nacionales. Los partidos judiciales de Loja, Alhama de Granada, Montefrío y Motril fueron incorporados a la causa nacional durante el primer semestre de guerra, mientras que Albuñol, Uguíjar, Iznayoz, Guadix, Baza y Huéscar permanecieron bajo el control del gobierno de la República hasta el final de la contienda. Esta situación explica que la distribución de las víctimas de la represión republicana en la provincia de Granada no sea homogénea. La represión afectó levemente a los partidos judiciales de Granada, Santa Fe, Montefrío y Órgiva. Las cifras de víctimas en Albuñol, Alhama, Baza y Loja se sitúan en una proporción intermedia, mientras que Huéscar, Iznayoz, Motril, Uguíjar y sobre todo Guadix concentran el mayor número de víctimas. La mayor parte de los asesinatos en la provincia se produjeron entre los meses de julio y noviembre del 36, disminuyendo progresivamente hasta febrero del 37 para experimentar un leve rebrote al año siguiente. La represión fue durísima, hubo pueblos en donde se asesinaron a familias completas, se abusó de la tortura, hubo mutilaciones y centenares de fusilamientos a sangre fría. Muchos de los cadáveres se calcinaron antes de ser enterrados. En cada municipio se organizó el correspondiente comité revolucionario, encargado de organizar la represión. Sus miembros manejaban un listado de posibles víctimas que sacaban de sus casas con el propósito de asesinarlos y robarles sus pertenencias. En todas las ciudades donde fracasó el alzamiento militar también se desencadenó una terrible persecución religiosa. Bastaba con que alguien fuera identificado como sacerdote religioso o laico comprometido con alguna asociación religiosa o que conservara imágenes u objetos piadosos para que fuera asesinado, sin mediar ningún tipo de proceso judicial ni posibilidad de defensa. La persecución contra sacerdotes, salvo casos aislados, fue generalizada en todos los municipios de la provincia de Granada. La mayoría murieron en condiciones terribles e infrahumanas. Sus asesinos se emplearon con saña, utilizando métodos difíciles de entender en pleno siglo XX. No solo se ejecutó un gran número de ellos, sino que fueron sometidos a ritos específicos de humillación y tortura. Era frecuente que se arrastrasen los cadáveres por las calles, se les exhibieran en lugares públicos o se les mutilase de muy diversas maneras. Paralelamente se produjo una ola masiva de destrucción y vandalismo en iglesias, ermitas y otras dependencias eclesiásticas, cuyo resultado fue la desaparición de obras de arte de valor incalculable, que no solo eran patrimonio de la Iglesia, sino que formaban parte del tesoro cultural de todos los españoles. La base de este libro es documental. Hemos utilizado toda la documentación disponible sobre la causa general correspondiente a la provincia de Granada, cuyos fondos se encuentran en el Archivo Histórico de la Guerra Civil. También hemos consultado parcialmente los fondos existentes en las provincias de Almería, Málaga y Jaén. Los miles de documentos estudiados nos han permitido ir complementando en la medida de lo posible el puzzle del terror rojo en la provincia de Granada. Modestamente creemos que este libro es una base sólida sobre lo que apoyar futuras investigaciones locales o comarcales para que sigan arrojando luz sobre aquellos hechos tan desgraciados. Para redondear el trabajo nos ha sido de gran ayuda otros archivos, especialmente el archivo del Tribunal Togado Militar número 23 con sede en Almería. Mi eterna gratitud a todas las personas que allí trabajan por su amabilidad, disponibilidad y profesionalidad.
También hemos empleado muchas horas de nuestra investigación en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Militar de Ávila, Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, Archivo de la Fundación Pablo Iglesias o en la Hemeroteca Municipal de Madrid. En Granada, el Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Granada, el Archivo de la Real Chancillería, que acoge parte de los fondos del Tribunal de Responsabilidades Políticas, y la hemeroteca del periódico Ideal. Igualmente nos ha sido muy útiles. Por último, los archivos locales y los registros civiles han sido fundamentales para aclarar algunos nombres y circunstancias de las víctimas. Para todos los responsables de los archivos, desde la dirección al personal de sala, mi más sincera gratitud por su profesionalidad, ayuda e interés mostrado para facilitarme la documentación solicitada. Por último, quisiera agradecerle al doctor Luis González Ruiz la presentación realizada. Mi amistad con Luis se ha ido fraguando a lo largo de estos últimos años en los que hemos compartido muchas vivencias. La pasión por la lectura y por nuestra historia, de la que ambos participamos, ha solidificado aún más esta relación. Finalmente, agradezco a mi familia que me hayan permitido dedicar tantas horas a la investigación, acompañándome a ciudades, pueblos, archivos y bibliotecas, conscientes que esas visitas eran importantes para mis investigaciones. Muchas gracias.